¿Te puedes creer que algunos de los mayores descubrimientos oceánicos del mundo se hicieran completamente por accidente? Acompáñanos a través de las 15 cosas más terroríficas descubiertas recientemente en el océano. Desde antiguas criaturas marinas con mandíbulas inimaginables hasta enigmáticos fenómenos de las profundidades marinas que desafían toda explicación, desvelaremos las fascinantes historias que se esconden tras estos increíbles descubrimientos y los secretos que revelan sobre la civilización antigua. Número 15. La medusa inmortal. Imagine una criatura que no envejece ni muere por enfermedades relacionadas con la edad, una criatura que literalmente engaña a la muerte regenerándose en una versión más joven de sí misma cuando se enfrenta a situaciones que amenazan su vida o al estrés ambiental. No se trata de ciencia ficción, sino de una realidad viva, el Turritopsis dohrnii. Esta criatura marina, a menudo apodada la medusa inmortal, puede hacer lo imposible. Cuando se enfrenta a condiciones peligrosas, como un cambio de temperatura o salinidad, o incluso una lesión, tiene la capacidad de transformarse en su forma juvenil, una etapa conocida como pólipo. Este proceso se denomina transdiferenciación y significa que la criatura puede transformar sus células de un tipo a otro. A pesar de su apodo, la Turritopsis dohrnii no es una medusa propiamente dicha. Se trata de un hidrozoo que pertenece a otra clase de cnidarios, por lo que es más parecido a las hidras y los corales que a las medusas propiamente dichas. El mundo se enteró de la existencia de esta asombrosa criatura en 1883, pero no fue hasta mediados de los 90 cuando se descubrió su increíble truco de inmortalidad. Estos pequeñines apenas son visibles y miden menos de 5 centímetros de diámetro. Tienen un cuerpo transparente en forma de campana coronado por multitud de tentáculos. Aunque al principio solo tienen 8 tentáculos, al madurar pueden llegar a tener 90. Un vientre rojo visible a través del cuerpo transparente confiere a esta criatura un aspecto cautivador. Además, estos pequeños titanes son feroces depredadores. Se dan un festín de zooplancton, peces pequeños, huevos de peces y moluscos, utilizando sus tentáculos urticantes para paralizar y capturar a sus presas, aunque puede respirar aliviado, ya que su aguijón no daña a los humanos. Estas criaturas son también los autoestopistas por excelencia, ya que se suben a los barcos aferrándose al agua de lastre y a la carga. Desde su hogar original en el Mediterráneo, han colonizado océanos de todo el mundo. Número 14. Atlit Jam. Permítanos presentarle algo increíblemente fascinante. Atlit Jam. No se trata del típico yacimiento histórico, sino de todo un poblado neolítico que descansa bajo el agua frente a la costa de Atlit, en Israel. Se trata de un asentamiento milenario de entre 8.300 y 8.900 años de antigüedad. Esta cápsula del tiempo neolítica sumergida fue descubierta en 1984 por el arqueólogo marino Ehud Galili, que abrió la puerta a un mundo nunca antes visto. Esta maravilla submarina tampoco es pequeña. Ocupa nada menos que 3 hectáreas. Aquí se puede encontrar casi todo lo que cabría esperar de un asentamiento antiguo: casas rectangulares, hogares para calentarse, pozos e incluso enterramientos. Atlit Jam también cuenta con un círculo de piedras único, y se cree que este lugar quedó desierto en un apuro debido a un catastrófico tsunami provocado por una erupción volcánica. Lo que resulta especialmente interesante de Atlit Jam es que nos permite vislumbrar el primer estilo de vida combinado de agricultura, pastoreo y vida marina que se conoce en la costa levantina. Uno de los hallazgos más sorprendentes es la tuberculosis más antigua conocida, encontrada en los restos de una mujer y un niño. Se trata de un descubrimiento que eleva a un nuevo nivel nuestra comprensión de las enfermedades antiguas. Atlit Jam cuenta con un manantial de agua dulce rodeado por 7 piedras de mamut dispuestas en semicírculo. Es probable que se tratara de un lugar importante para los rituales del agua, lo que proporciona una visión tentadora de la vida espiritual de los aldeanos. La maravilla submarina también muestra un pozo que se hunde 10,5 metros bajo el nivel del mar. Es una pieza magistralmente elaborada, construida con paredes de piedra seca, que mide 1,5 metros de diámetro y llega hasta 5,5 metros más abajo. El mar se tragó a Atlit Jam cuando terminó la última edad de hielo y el nivel del mar empezó a subir. Número 13. El globo ocular gigante. ¿Alguna vez se ha topado con un misterio tan extraño como fascinante? Eso es exactamente lo que ocurrió cuando un globo ocular gigante apareció en una playa de Florida en el año 22. El ojo, del tamaño de una pelota de softball, fue encontrado por un transeúnte que paseaba por Pompano Beach.
El iris azul y la esclerótica blanca estaban tan frescos e intactos que era evidente que el globo ocular no llevaba mucho tiempo separado de su dueño. El hallazgo provocó un aluvión de especulaciones entre los biólogos marinos sobre el posible origen del ojo. ¿Podría tratarse de un atún, un pez espada o incluso un calamar gigante? Se sabe que estas criaturas tienen globos oculares de hasta 25 centímetros de diámetro. Tras un minucioso examen y una comparación con otros especímenes conocidos, los expertos resolvieron el caso. El propietario del globo ocular era un pez espada. El color, el tamaño, la estructura e incluso los huesos del globo ocular apuntaban a esta conclusión. ¿Pero por qué fue separado de su dueño? Bueno, es probable que un pescador lo hubiera cortado y arrojado al mar. Aunque parezca mentira, el pez espada es una de las pocas especies de peces con ojos que pueden medir hasta 25 centímetros de diámetro. Pero no solo su tamaño es único, también poseen un órgano especializado conocido como órgano calentador cerca de los ojos. Esta increíble pieza de la evolución les permite calentar los ojos y el cerebro, lo que les permite aventurarse en aguas más frías en busca de alimento. Se trata de un aumento de temperatura de entre 10 y 15 grados centígrados por encima de la temperatura del agua. Cuando se trata de cazar en las oscuras y frías aguas de entre 150 y 210 metros de profundidad, sus grandes ojos son una verdadera ventaja. Ayudan al pez espada a detectar la débil bioluminiscencia de sus presas en la oscuridad. Y aún hay más. Estas asombrosas criaturas también utilizan sus ojos para comunicarse y evadir a los depredadores. Según la situación, pueden cambiar el color de sus ojos de azul a plateado o blanco. Y mira esto. Pueden mover los ojos de forma independiente, lo que les permite escanear diferentes direcciones simultáneamente. Número 12. El remolino de Corryvreckan. Enclavado entre las islas escocesas de Jura y Scarva, existe un fenómeno natural que deja boquiabiertos a los curiosos: el remolino de Corryvreckan. No se trata de un remolino cualquiera, es el tercero más grande del mundo, solo superado por Saltstraumen y Moskstraumen, ambos en Noruega. La fuerza del Corryvreckan es tan aterradora como hermosa. Se sabe que alcanza alturas de 9 metros, y el sonido del agua es tan ensordecedor que alcanza un volumen de 140 decibelios. Imagínese olas que en lugar de precipitarse hacia adelante, se limitan a rebotar en el lugar. Se llaman olas estacionarias, y son todo un espectáculo para la vista. ¿Qué hace especial a Corryvreckan? El secreto reside en la geografía submarina y las poderosas corrientes de marea. En un extremo, el estrecho se sumerge hasta una profundidad de unos 60 metros, pero en el otro se eleva hasta una cresta rocosa de solo 30 metros de profundidad. A medida que el agua se cuela por este estrecho camino, la velocidad aumenta y crea las turbulencias que vemos en la superficie. Pero aquí está la cosa: Corryvreckan no siempre está en toda su fuerza. Oscila con el flujo de las mareas, el clima y las estaciones. La vorágine muestra toda su fuerza durante las mareas vivas, cuando la diferencia entre la pleamar y la bajamar es máxima, y durante las tormentas, cuando el viento añade una fuerza adicional a la ya de por sí poderosa corriente de agua. En cambio, durante las mareas muertas, cuando el cambio de marea es mínimo, el remolino se calma. A lo largo de los años, Corryvreckan también ha puesto a prueba el temple de innumerables marineros y buscadores de emociones fuertes. El célebre escritor George Orwell estuvo a punto de perder la vida al quedar atrapado en un remolino mientras pescaba en 1947. El motor de su barco se averió, dejándolos a merced de las furiosas corrientes. Afortunadamente, consiguieron remar hasta una isla cercana y finalmente fueron rescatados por un pescador de langostas. Orwell se encontraba entonces en Jura, trabajando en su ya mítica novela 1984. Toda una aventura, ¿verdad? Número 11. Naufragio del San José. Érase una vez el galeón San José, un robusto navío de la Armada Española de la Guardia de la Carrera de las Indias, que tuvo un trágico destino. Cargado con oro, plata y esmeraldas, el San José era un cofre del tesoro flotante cuyo valor se estimaba en la asombrosa cifra de $17,000 millones en el año 23. Pero este barco y sus riquezas nunca llegaron a su destino. Se hundió frente a las costas de Colombia, cerca de Cartagena, tras un violento enfrentamiento con la Marina Británica. Este acontecimiento se recuerda ahora como la Acción de Wager. Avanzamos rápidamente hasta noviembre de 1920.
Los restos del San José, un galeón de 3 mástiles y 64 cañones que surcó los mares por primera vez en 1698, fueron descubiertos en su tumba acuática a 600 metros de profundidad. El descubrimiento corrió a cargo de la institución oceanográfica Woods Hole y fue anunciado posteriormente por el gobierno colombiano en diciembre del mismo año. Pero la historia del San José dista mucho de haber terminado. El barco, que formaba parte de una flota del Tesoro compuesta por 3 buques de guerra españoles y 14 mercantes, se dirigía inicialmente de Portobelo, Panamá, a Cartagena, Colombia. Transportaba una fortuna inimaginable en gemas y metales preciosos procedentes de las colonias sudamericanas, destinada a financiar los esfuerzos bélicos del rey español. Ahora, todo el mundo quiere un trozo del pastel. España reclama el barco y sus tesoros como buque de Estado protegido por la normativa de las Naciones Unidas. Por otro lado, Colombia considera el valioso botín un tesoro nacional y tiene previsto exhibirlo en un museo que se construirá próximamente en Cartagena. Pero no son los únicos que reclaman. Hay un tercero en discordia, la Sea Search Armada, un grupo de inversores estadounidenses. Argumentan que localizaron el naufragio frente a las costas colombianas en 1981 y registraron su ubicación. Por lo tanto, sostienen que tienen derecho a reclamar los tesoros del San José. Aunque la disputa continúa, una cosa está clara. El pecio del San José es uno de los más valiosos jamás descubiertos, y su historia sigue cautivando al mundo. Número 10. Fosa de las Marianas. ¿Has oído hablar alguna vez de la fosa oceánica más profunda del mundo? Así es. Hablamos de la Fosa de las Marianas, un lugar misterioso y sobrecogedor situado en el Océano Pacífico Occidental. Este abismo que deja boquiabiertos a los visitantes desciende unos increíbles 10.994 metros, en un lugar conocido como el Abismo Challenger. Para ponerlo en perspectiva, si tomáramos el monte Everest y lo hundiéramos en la Fosa de las Marianas, su cima seguiría estando a más de 1,5 kilómetros bajo el agua. ¿Y sabe qué es lo verdaderamente aterrador de la Fosa de las Marianas? Las extrañas y fascinantes criaturas que habitan este profundo, oscuro y gélido lugar. Imagínese los anfípodos gigantes, un tipo de crustáceo que puede medir hasta 33 centímetros de largo. También está el rape, que luce un señuelo bioluminiscente para atraer a su próxima presa. El barreleye es otro residente peculiar, con cabeza transparente y ojos en forma de tubo. Y no nos olvidemos de los xenofíforos, organismos unicelulares que pueden alcanzar unos impresionantes 20 centímetros de diámetro. El interés científico por la Fosa de las Marianas nunca ha decaído. De hecho, en 2009 fue declarada Monumento Nacional de Estados Unidos en reconocimiento a su extraordinaria biodiversidad y características geológicas. En 2019, el explorador Víctor Vescovo fue más allá. A los mandos de su sumergible, el Limiting Factor, se sumergió a la asombrosa profundidad de 10.928 metros en el Challenger Deep. Esta hazaña estableció un nuevo récord para la inmersión más profunda jamás realizada por el ser humano. Durante esta expedición, Vescovo también encontró 4 nuevas especies de crustáceos parecidos a los langostinos. Pero junto a estos emocionantes descubrimientos, encontró algo inquietante: pruebas de contaminación por plásticos en el punto más profundo de la Tierra. Número 9. Marea roja tóxica. ¿Has oído hablar alguna vez de la marea roja? Es un fenómeno aterrador que se produce en las aguas del Golfo de México, con una explosión de algas tan densa que convierte el agua en un oscuro y amenazador color rojo o marrón oxidado. Pero no solo da miedo verlo, las mareas rojas pueden ser letales para los habitantes del océano, y tampoco son un picnic para los humanos. El problema radica en las toxinas que producen estas algas, desde peces a animales marinos e incluso aves. Las toxinas de la marea roja pueden ser un encuentro mortal. ¿Y para nosotros los humanos? El consejo de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida es sencillo: manténgase alejado de las aguas con marea roja. Al parecer, las toxinas pueden irritar la piel, provocar erupciones cutáneas e incluso hacer que nos ardan y duelan los ojos. Para las personas con asma o enfermedades pulmonares, la situación es aún peor, y si está pensando en comer marisco durante la marea roja, piénselo otra vez. Estos bichos pueden contaminarse con las toxinas de la marea roja. Si se consumen, las personas pueden sufrir una intoxicación neurotóxica por marisco. Pero, ¿cuál es la causa de este temible fenómeno submarino? Los culpables son los diminutos plancton que se han descontrolado. Los científicos lo llaman explosión demográfica.
Aunque todavía no conocemos todos los detalles, este crecimiento excesivo del plancton podría estar provocado por cambios en la temperatura del agua, cambios en la salinidad, fluctuaciones en los nutrientes o incluso diferentes patrones de viento. Las consecuencias de la marea roja van mucho más allá de la salud humana. Causa estragos en la vida marina y los ecosistemas al asfixiar y envenenar a las criaturas, reducir los niveles de oxígeno y bloquear la luz solar de las plantas submarinas. Por no hablar de que puede ser un verdadero revulsivo para el turismo local y la industria pesquera al convertir hermosas playas en páramos tóxicos y hacer que el marisco sea peligroso para el consumo. Número 8. El pez escorpión diablo. Hablemos de otra criatura que provoca escalofríos a quienes la conocen, el pez escorpión diablo. También conocido como falso pez piedra o falso pez escorpión, este personaje forma parte de la familia de los peces escorpión, y no es un bicho que quiera pisar accidentalmente. El escorpión diablo es un pez de cabeza voluminosa, boca ancha, espalda encorvada y cuerpo que se estrecha hasta la cola. Llega a medir unos 30 centímetros, pero lo realmente impresionante, o quizá aterrador, es su aleta dorsal. Tiene 12 espinas venenosas y entre 8 y 10 radios blandos. Su piel es rugosa y está cubierta de proyecciones cónicas bajas, espinas e incluso borlas. Su aspecto moteado gris, blanco y marrón rojizo le permite camuflarse perfectamente entre piedras y corales. Un verdadero maestro del disfraz, este depredador que vive en el fondo utiliza sus habilidades de camuflaje para tender emboscadas a presas desprevenidas. Es una criatura nocturna y le gusta enterrarse parcialmente en el fondo arenoso durante las horas diurnas. Si es molestado por un buceador curioso o un depredador potencial, despliega sus aletas pectorales y caudales de vibrantes colores en señal visual de atrás. Ahora, aquí está la parte verdaderamente aterradora. Si toca, o peor aún, pisa a uno de estos peces, le espera una experiencia extremadamente dolorosa. Sus espinas venenosas producen una picadura que puede provocar dolor intenso, hinchazón, náuseas, fiebre, convulsiones e incluso parálisis. Y en casos graves, puede ser mortal. El remedio inmediato consiste en sumergir la zona de la picadura en agua caliente y buscar rápidamente ayuda médica. Así pues, el cabracho es otro recordatorio de que el océano, aunque fascinante, también alberga muchas criaturas que exigen nuestro respeto y precaución. Número 7. Cementerio de la Segunda Guerra Mundial. He aquí un hecho escalofriante. Uno de los cementerios submarinos más enormes del mundo está situado en las tranquilas aguas cargadas de coral de la laguna de Chuuk, antes conocida como Laguna de Truk, dentro de los Estados Federados de Micronesia. En febrero de 1944, la Marina estadounidense llevó a cabo la Operación Hailstone, un ataque sorpresa de 2 días de duración. Su misión era clara: acabar con la flota y la base aérea japonesas que amenazaban la progresión de los aliados en el Pacífico. La operación fue devastadoramente eficaz, hundiendo más de 50 barcos y aniquilando más de 250 aviones. Lo que siguió fue una sombría realidad. La laguna de Chuuk se convirtió en un enorme cementerio acuático que se cobró la vida de miles de soldados y marineros japoneses. Pero más allá de lo espeluznante, la laguna sirve como cápsula del tiempo sumergida que encapsula la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entre el metal retorcido y las reliquias corroídas yacen artefactos de una época pasada: armas, munición, vehículos, tanques, motocicletas, bicicletas, radios, teléfonos, máquinas de escribir, cámaras y efectos personales. Sorprendentemente, también se pueden encontrar restos humanos en este museo submarino. Aunque algunos pecios permanecen prácticamente intactos, otros han sucumbido al implacable paso del tiempo y al poder de la naturaleza. A pesar de su sombría historia, la laguna de Chuuk se ha convertido en un punto de interés para submarinistas avanzados y exploradores submarinos atraídos por el inquietante espectáculo de la flota hundida. No solo es una mina de oro histórica, sino que también rebosa vida marina: arrecifes de coral, peces, tortugas, rayas, tiburones, delfines e incluso ballenas. Dicho esto, bucear en la laguna no es para pusilánimes. La profundidad y la oscuridad requieren conocimientos avanzados y un equipo adecuado, y la presencia de artefactos explosivos sin detonar, bordes metálicos afilados, riesgos de enredos y sustancias tóxicas se suman a los peligros inherentes. En esencia, la laguna de Chuuk es un impresionante paraíso en la superficie, pero alberga oscuros secretos bajo sus olas. Número 6. Kraken. ¿Sabes qué puede darte escalofríos? Imaginarse al monstruoso Kraken, una mítica criatura marina de proporciones colosales que, según se dice,
acecha frente a las costas de Noruega. A menudo se le representa como un calamar o un pulpo gigantesco, con un despliegue de tentáculos flexibles y mortíferos capaces de apresar y destruir barcos enteros. El kraken es tan inmenso que a menudo se confunde con una isla. Su boca abierta se confunde con una bahía, y sus dientes dentados son nada menos que rocas colosales. Además, se rumorea que su enorme tamaño provoca remolinos a su paso. Por supuesto, la versión real del kraken no es tan dramática, pero no por ello menos sobrecogedora. Conozca al calamar gigante o Architeuthis dux, la especie de calamar más conocida del mundo. El más grande descubierto hasta ahora mide casi 13 metros de largo, incluidos sus tentáculos, la longitud de un semirremolque. Sin embargo, basándose en los picos de calamar gigantes encontrados en los vientres de sus depredadores, los cachalotes, los científicos teorizan que podrían crecer hasta unos asombrosos 20 metros de largo. En 2015, los bañistas de la playa Golden Mile de Britannia Bay, Sudáfrica, presenciaron un espectáculo insólito: un calamar gigante desintegrado. Este espécimen en concreto medía 4,5 metros de largo y pesaba unos 60 kilos. Es muy posible que la escalofriante leyenda del kraken surgiera de avistamientos de calamares gigantes, que pueden llegar a medir entre 12 y 15 metros. Las descripciones modernas del kraken empezaron a aparecer ya en el siglo XVII, siendo Francesco Negri uno de los primeros en documentarlo. La idea del kraken sigue siendo una figura aterradora que ha dominado las pesadillas de marineros y exploradores durante cientos de años, sirviendo como símbolo de los peligros profundos e inexplorados que yacen bajo la superficie del mar. Número 5. Anguila hocicuda. Entre los habitantes más peculiares y escalofriantes de las profundidades se encuentra la anguila hocicuda. Es conocida por su enorme mandíbula, capaz de abrirse lo suficiente para engullir presas más grandes que ella. La mandíbula inferior de esta anguila tiene el aspecto de una bolsa de pelícano, un espacio integrado para almacenar su comida hasta que esté lista para devorarla. Estas impresionantes criaturas habitan en las oscuras y frías profundidades de los mares templados y tropicales de nuestro planeta, hasta 3 kilómetros bajo la superficie. Lo que hace aún más impresionantes a estas anguilas es su capacidad bioluminiscente. Sí, estas anguilas pueden crear su propio espectáculo de luces, produciendo un cautivador resplandor rosa junto con una serie de destellos rojos desde su cola. Este espectáculo les ayuda a atraer a sus presas y parejas. A pesar de sus fascinantes características, estas anguilas siguen rodeadas de misterio. Rara vez se las ve, por lo que nos resulta difícil saber más sobre su ciclo vital, su comportamiento o incluso cuántas hay. No hemos oído hablar de muchos encuentros peligrosos con estas anguilas, sobre todo porque son muy escurridizas y difíciles de encontrar. Dicho esto, su peculiar aspecto puede hacer que algunos se sientan incómodos o incluso amenazados. En el año 2018, un grupo de científicos que exploraba cerca de Hawái se topó con una anguila golondrina que decidió montar todo un espectáculo. Expandió su boca, que parecía un globo gigante, y mostró su cola roja, dejando al equipo asombrado y divertido. Sin embargo, un espectáculo tan poco familiar podría inquietar a algunos espectadores. Otro encuentro tuvo lugar cerca de las Islas Cocos, en el Océano Índico, donde un pescador capturó una de estas enigmáticas anguilas. La boca gigante y la piel elástica de la anguila despertaron más curiosidad que miedo, lo que llevó al pescador a capturar la experiencia con fotos y videos antes de liberar a la criatura. A algunas personas, sin embargo, este encuentro les puede resultar chocante. En el gran esquema de las cosas, estas anguilas no son una amenaza para nosotros ni para otros animales. Simplemente se adaptan a su entorno extremo, sobreviven y encuentran alimento en las oscuras profundidades del océano. Pero es innegable que encontrarse cara a cara con una de ellas puede ser inquietante. Otro recordatorio de los escalofriantes misterios que acechan en las profundidades de nuestros océanos. La tripulación del Maiken se embarcó en un tranquilo viaje por el Pacífico Sur sin ser consciente del peligro que les acechaba. Descubrieron lo que parecían rocas inofensivas flotando en la superficie del agua, pero su investigación se convirtió en un grave error. Cuando esta tripulación se dio cuenta de lo que estaba viendo, casi era demasiado tarde para escapar. Mientras navegaban por el mar de piedra, el motor empezó a fallar, lo que les obligó a dar media vuelta desesperadamente. Sin embargo, su huida se encontró con un espectáculo aterrador. El agua a sus espaldas empezó a hervir y a entrar en erupción con humo y cenizas, cuando un enorme volcán emergió de las profundidades, dando lugar a una nueva isla ante sus ojos.
Asombrados y horrorizados, se dieron cuenta de que habían presenciado uno de los fenómenos más raros y peligrosos de la naturaleza. Por los pelos, sobrevivieron a su aterrador encuentro, navegando hacia la boca del infierno y viviendo para compartir su extraordinaria historia. Número 4. Círculos de las cosechas submarinos. En las profundidades de nuestros mares acecha un fenómeno extraordinario y un tanto inquietante: los círculos de las cosechas submarinos. Estos intrincados patrones simétricos, tallados meticulosamente en el fondo del océano, fueron descubiertos frente a las costas de Japón en 1995. Pero no fue hasta 16 años después, en 1911, cuando se descubrió al cerebro de estos intrincados diseños: un pez globo macho. Ahora bien, estos peces globo no solo dan rienda suelta a su lado creativo. Estos círculos son todo romanticismo. Forman parte de una elaborada práctica de apareamiento. El pez macho utiliza sus aletas para elaborar estas grandes esculturas de arena, añadiendo toques finales con fragmentos de conchas y coral. En el centro se juntan las partículas de arena más finas, creando un lecho blando para que la hembra ponga sus huevos. Lo que hace que estos círculos sean aún más asombrosos es que no solo son bellos, sino también funcionales. Estas formaciones de arena meticulosamente elaboradas constituyen una barrera protectora que mantiene los huevos a salvo de depredadores y corrientes. Pero una vez terminado el romance, se acabó. El pez globo tiende a abandonar su obra maestra de arena una vez finalizado el apareamiento. Los círculos que crean tampoco son pequeñas obras de arte. Cada uno mide unos 2 metros de diámetro y está adornado con crestas, valles y adornos cuidadosamente colocados. El pez globo macho dedica entre 1 semana y 10 días a completar cada círculo, una verdadera prueba de su dedicación. Después de tanto trabajo, le toca a la hembra juzgar sus esfuerzos. Ella examina el círculo y decide si el creador es digno de ser su pareja. Una vez puestos los huevos y eclosionadas las crías, el padre monta guardia, protegiendo ferozmente a su prole hasta que está lista para aventurarse en el océano por su cuenta. Estos agroglifos submarinos pueden encontrarse en océanos tropicales y templados de todo el mundo, pero siguen considerándose una rareza, y estudiarlos plantea todo un reto. Así que, aunque no sean tradicionalmente aterradores, hay algo extrañamente fascinante en estos círculos meticulosamente elaborados. Número 3. Cementerio de locomotoras. Inmerso en el abismo oceánico de la costa de Nueva Jersey, se encuentra un espectáculo inesperado: un cementerio hundido de trenes de mediados del siglo XIX. Fue descubierto por accidente por un hombre llamado Paul Hepler en 1985, cuando realizaba un estudio del fondo marino con un magnetómetro. En las profundidades, bajo 27 metros de agua, se encontraban 2 locomotoras conservadas que se cree que son raros modelos Planet Clase 22T, fabricados durante un breve periodo. Estos modelos cayeron rápidamente en desgracia, quedando obsoletos casi tan pronto como llegaron a las vías. Eran pequeñas locomotoras autónomas que pesaban unas 15 toneladas cada una. Lo curioso es que nadie sabe cómo han llegado hasta aquí. No hay constancia histórica de que se perdieran, ni siquiera de que se fabricaran. Esto ha llevado a los expertos a teorizar que se transportaban desde Boston a la región del Atlántico Medio en una barcaza. Durante una tormenta a unos 8 kilómetros de la costa de Long Branch, Nueva Jersey, los motores cayeron accidentalmente por la borda o fueron arrojados intencionadamente para aligerar la carga y evitar que el barco zozobrara en el tumultuoso mar. Actualmente, existe un plan para salvar estas reliquias submarinas y devolverles su antiguo esplendor. El hombre al timón de esta ambiciosa empresa es Dan Lieb, que colabora con el Museo del Transporte de Nueva Jersey para hacerlo realidad. Una historia más que demuestra los misterios que encierran las profundidades del océano. Número 2. Mecanismo de Anticitera. Sumerjámonos en las profundidades oceánicas de un naufragio griego centenario, donde yace un alucinante artefacto antiguo conocido como el mecanismo de Anticitera. Descubierto en 1991 entre los restos de un naufragio frente a la costa de la isla griega de Anticitera, este dispositivo, repleto de engranajes y ruedas, ha sido bautizado como el primer ordenador analógico del mundo. Desenterrado como un único bulto corroído, fue la aguda mirada del arqueólogo Valerio Sestais la primera en fijarse en sus intrincados engranajes. Tras grandes esfuerzos de conservación, el dispositivo se ha dividido en 82 fragmentos separados que ahora se exponen como 3 piezas principales. Lo sorprendente de este mecanismo es su finalidad. Sorprendentemente, se construyó para imitar el cosmos.
Funcionaba como un antiguo planetario de mano y podía predecir acontecimientos celestes, como eclipses y la posición de estrellas y planetas, con años de antelación. Esta hazaña se logró gracias a una red de ruedas y engranajes similares a los de un reloj, una muestra magistral de la artesanía griega que se remonta a los años 87 a.C. a 205 a.C. aproximadamente. En el año 2008, un equipo de la Universidad de Cardiff dio una vuelta de tuerca más a la historia y consiguió echar un vistazo al interior de los fragmentos cubiertos de corrosión mediante tomografía computerizada de rayos X y escaneado de superficies de alta resolución. Las inscripciones apenas legibles de la carcasa exterior de la máquina revelaron que contaba con 37 engranajes de bronce engranados entre sí. Estos engranajes trazaban las órbitas del Sol y la Luna a través del zodíaco, predecían eclipses e incluso modelaban la órbita irregular de la Luna. Se rumorea que este increíble mecanismo podría haber sido aún más avanzado. Se susurra que podría haber calculado las posiciones de los 5 planetas conocidos de la época. Aunque se cree que algunas partes del dispositivo se han perdido en el tiempo, el trabajo en curso con modelos informáticos modernos nos está acercando a la recreación de esta asombrosa pieza de tecnología antigua. Se trata de un hallazgo submarino que produce escalofríos. Número 1. El abismo. Imagínese la zona abisal del océano. Es el material de las pesadillas. Esta región extrema, situada entre 4.000 y 6.000 metros bajo la superficie del mar, es un lugar de oscuridad perpetua, una presión que aplasta los huesos y un frío glacial. Cubre alrededor del 60% de la superficie de nuestro planeta y es un lugar donde solo sobreviven los más duros. Siempre a oscuras, la zona abisal no es lugar para pusilánimes. La luz del sol no tiene ninguna posibilidad de penetrar a esta profundidad, por lo que es un espacio difícil de explorar, tanto para los seres humanos como para los organismos. Imagínate las profundidades de esta oscuridad. Es bastante inquietante. La zona abisal es un mundo de alta presión. El peso del agua en la superficie puede alcanzar la friolera de 600 atmósferas. Esta intensa presión es tan extrema que podría aplastar cualquier espacio lleno de aire de tu cuerpo o equipo. Solo sumergibles especializados o robots pueden aventurarse en este duro entorno. Imagínate vivir en un mundo donde la temperatura apenas supera los 4 grados centígrados. Este frío intenso ralentiza el metabolismo de los organismos, afectando a su crecimiento. Además, afecta a las reacciones químicas y a la solubilidad de los gases y nutrientes en el agua. Por si la oscuridad, la presión y el frío no fueran suficientes, los niveles de oxígeno también son notablemente bajos en la zona abisal, sobre todo cerca del fondo marino. Aquí, la materia orgánica en descomposición absorbe la mayor parte del oxígeno disponible, dejando muy poco para otros organismos. Es un lugar donde solo pueden sobrevivir ciertas bacterias o animales especialmente adaptados. A pesar de todos estos factores aterradores, la zona abisal rebosa vida. Es el hogar de una rica variedad de criaturas que se han adaptado de forma única para prosperar en condiciones tan extremas. Algunas son casi de otro mundo, como el calamar gigante, el rape bioluminiscente y la anguila gulper con su enorme boca. Incluso los parásitos, como el piojo comelenguas y el gusano zombie, han encontrado su hogar en este mundo oscuro e intenso. A medida que aprendemos más sobre él, nos damos cuenta de lo diverso y asombroso que es nuestro planeta, incluso en sus entornos más extremos. ¿Cuál ha sido para ti el descubrimiento más aterrador? Gracias por vernos. Hasta la próxima.